Oh, disculpade. Non vos mirara. Estaba distraído, deleitándome con esta maravillosa obra. 20.000 leguas baixo dos mares, de un dos escritores máis distinguidos do século XIX, Julio Verne. Deixade que vos poña en contexto. Y bien, señor Aronnax, estamos ahora en la bahía de Vigo, y podéis penetrar por usted mismo sus misterios. Fue en aquella tarde del 18 de febrero de 1868, donde el Nautilus, tripulado por el capitán Nemo, llegaba a la ría de Vigo con un objetivo fijado. ¿Pero qué objetivo era ese? ¿Qué escondía este lugar que atrajo la ficción a Nemo? Y sobre todo, ¿qué relación existe entre esta ciudad y el famoso escritor francés Julio Verne? Verne Olívica. Vigo es una de las ciudades más grandes a nivel marítimo de Galicia, junto a la ciudad norteña de La Coruña. Posee uno de los puertos pesqueros más grandes del mundo y más importantes de España. La influencia del mar en Vigo es muy notable. Se puede ver reflejado en los cientos de barcos que pasan a diario por la bahía, ya sean barcos de pesca, barcos turísticos o incluso barcos que cumplen la función de transportar a personas que trabajan en Vigo desde pueblos vecinos, como puede ser el caso de Cangas. Otra peculiaridad es que Vigo, junto con otras ciudades de las Rías Bajas gallegas, tiene ante el horizonte del Atlántico un parque nacional, que vienen a ser las Islas Atlánticas, compuestas por la isla de Sálvora, las Islas Ons y sus vecinas Islas Cíes. Describiéndolo así, este lugar parece la localización perfecta para situar una historia sobre aventuras marinas, pero la relación de esta ciudad y Julio Verne va mucho más allá de las páginas que él escribió en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne desde muy pequeño estaba enamorado del mar, y siempre soñaba tener en un futuro su propia embarcación para poder viajar por el mundo. Ese sueño se cumpliría años después, cuando después de ganar una gran cantidad de dinero por su obra Geografía Ilustrada de Francia y sus colonias, logró comprarse su primer barco, al cual bautizaría como Saint Michel I. Con esta pequeña embarcación recorrería la costa francesa, pero Verne aspiraba a realizar viajes mucho más largos, y para ello necesitaría un barco con mejores condiciones. Es por ello que 8 años después tendría su segundo barco, el Saint Michel II. Sin embargo, no quedaría satisfecho con esta adquisición, por lo que decidió comprar su tercer barco, el Saint Michel III. Un barco que tenía la intención de bordear toda la península ibérica para adentrarse dentro del mar Mediterráneo. Es gracias a este viaje que realizaría que la ciudad de Vigo y el escritor tendrían su primer encuentro. Moi bons días. Son Xurxo Feral e no capítulo de hoxe de Vigueando temos un invitado experto no tema, o catedrático Julio Astor. Benvido. Ben, no programa de hoxe, a parte do documental que acabamos de desfrutar, temos unha breve entrevista na que trataremos a relación de Verne coa nosa cidade olívica. Julio, sabemos que es un importante membro da Sociedade Verniana de Vigo. Teño moita curiosidade. En que consiste exactamente? Como é o seu funcionamento? A Sociedade Jules Verne de Vigo se funda no ano 2012 por un grupo de entusiastas de Jules Verne. Con unha misión que desde o principio non cambiou. O sea, a misión da Sociedade Jules Verne de Vigo é divulgar a Jules Verne e divulgar a relación de Jules Verne con Vigo, que é unha relación envidiable. Non hai ningunha outra cidade española e habería moi pequena cousa no resto do mundo que teña unha relación tan importante con Verne
como, pues, o mellor, despois de París, Amiens ou Nantes, como é Vigo, porque a Vigo, por exemplo, lle dedica un capítulo inteiro de 20.000 leguas baixo os mares, unha das súas novelas máis vendidas, un capítulo inteiro, ademais, moi importante. Entón, desde o principio, todos os membros da sociedade tiñamos claro que a relación de Vigo e Verne non había sido suficientemente valorada hasta este intre, e estamos remando en esa dirección, o sea, que a xente lea Verne, que é unha maravilla, por certo, e que se decate de nossas posibilidades de ver a relación entre Verne e a cidade de Vigo, non? Xa. Diríase entón que tedes cada en seu cargo na asociación? Na asociación, isto é unha asociación como calquera outra en ese sentido, o sea, hai un presidente, vicepresidente, o sea, temos unha directiva na que estou eu, e depois hai unha serie de membros. De todos os xeitos, o traballo se fai en grupo sempre, non? A xente é moi entusiasta e o traballo se fai en grupo, quere dicir, todas as decisións se toman en asamblea, e traballamos arreo, quere dicir, en unha sociedade, hai moitas sociedades vernianas no mundo, moitas. En Vigo non é das máis grandes en canto ao número de xente dentro dela, aínda que non tratamos de masificar a sociedade, se entra exclusivamente por invitación personal, o sea que un membro ten que explicarlle ao resto que vale a pena incorporar a eso, se vota e se entra, o sea que non é unha sociedade que pretendemos masificada, pero, en cambio, o traballo durante o ano é das máis importantes nas sociedades que hai no mundo, non? O sea, esta sociedade fai polo menos unha publicación cada ano a súa costa, hai conferencias, hai charlas, hai todo tipo de actos que manteñen moi viva, de feito, esta sociedade. O sea, temos unha relación entre todas as sociedades do mundo de Verne, con unhas máis que con outras, Vigo é bastante envidiada, non? O sea, creo que traballamos ben en este aspecto que se nota. Estivemos con Eduardo Rolán, amigo e presidente da sociedade, que nos contou como foron as visitas de Verne a Vigo. Verémolo tras a publicidade. Julio Verne visitó la ciudad olívica en dos ocasiones, una en 1878 y otra en 1884, y ninguna de estas dos fue premeditada. La primera surgió en ese viaje mencionado anteriormente, cuando la embarcación del escritor se vio obligada a entrar en la ría debido al mal tiempo a la altura de las Rías Bajas gallegas. Es por ello que decidió hacer una parada en Vigo. Estuvo desde el sábado 1 hasta el martes 4 de junio.
Hospedado en el Hotel Continental, durante ese periodo Verne vivió días felices sintiéndose como un ciudadano más. Realizó diversas actividades, como asistir a las fiestas de la Reconquista, acudir a la procesión del Cristo de la Victoria e incluso fue a visitar la isla de San Simón, y se le ofreció una escafandra para que se pusiera en la piel del capitán Nemo entre los restos de los galeones. Verne, que recién había cumplido los 50 años, rechazó la oferta, a diferencia de su hijo, quien sí se sumergió, según una carta que escribió años después el propio escritor. La segunda visita se realizó 6 años después, en 1884. Mi nombre es Eduardo Rollán, soy periodista, soy el presidente de la Sociedad Jules Verne de Vigo, que es una asociación cultural que en Vigo se encarga un poco de reivindicar la figura, el papel que ha tenido y la relación estrecha que ha tenido un escritor universal como es Julio Verne con nuestra ciudad. Esta segunda visita, bueno, no fue tan animada como la primera porque no estaba Vigo en fiestas en ese momento, como había sucedido en 1878, pero hizo, bueno, algunas excursiones por la campiña, lo que él llamaba la campiña alrededor de Vigo. Se conservan pues los cuadernos de viaje en los que él va garrapateando sus aventuras, lo que hizo en esos días por Vigo. Todos los días sabemos que tomaba café en la Plaza de la Constitución, que acudía a un café muy famoso en esa época, muy fino, en el que se recibía la prensa internacional, que era el Café Suizo, que estaba situado en la calle del Príncipe. Bueno, una vez más volvió a integrarse en la vida viguesa y en convertirse, bueno, pues eso, pues en un vigués más, ¿no? Después de haber dejado a Vigo en su novela inmortalizado en un capítulo, pues por segunda vez visitó esta ciudad. Verne visitou Vigo en 2 ocasións e falou tamén nos seus libros da cidade. Entón, Julio, hai algún deles nos que se destaque con respecto ao resto dos libros? Home, realmente xa o comentaba antes, destacar moito todo o capítulo 8º da segunda parte de 20.000 leguas baixo os mares. Aí lle dedica, o Nautilus vai entrar en Vigo. O Nautilus está escrito como un diario, é dicir, que está, se pode decir exactamente que día é, que nos facemos todos os anos un acto para celebralo, cando entra na Baía de Vigo, e cando entra na Baía de Vigo literariamente, pero como está escrito como un diario, sabemos exactamente que o 18 de febreiro de 1868, xustamente, por certo, un ano antes de que publicara a novela, o Nautilus entra na Baía de Vigo. Por que entra na Baía de Vigo? Por que entra na ría de Vigo? Ele chama sempre Baía. Por que entra? Pois entra porque en 1702 ocorre a batalla de Rande, e na batalla de Rande os galeóns españois cheos de plata pois se afunden. Seguimos co mito en ese momento de que en toda a ría de Vigo está chea de monedas de oro e monedas de plata, non? Entón, ele aproveita eso, porque de feito en Europa eso é moi coñecido. En ese momento se están facendo inmersións na ría de Vigo, e ele o sabe desde París, onde está traballando para buscar o tesouro, ese tesouro que en principio non vai a estar en absoluto, porque xa o habían limpiado, xa o habían levado en carretas de bois a Madrid, non? Antes de afundir os barcos. Entón, el sabe, porque se está en ese momento cocendo todo o tema, todo o asunto do tesoro de Rande. Entón, que fai? Para poder mover o Nautilus necesita diñeiro. Entón, onde buscar o diñeiro baixo a auga? Pois, lóxicamente, xenialmente, se lle ocurre que se o mete na Baía de Vigo, pois ali o submarino se enche, como conta no capítulo 8º, de plata para poder financiarse xa para moito máis tempo. É como o seu caixeiro automático. El chega aquí, colle o ouro e a plata e se vai. Literariamente é xenial, non? Claro, eso é fundamental. A mí personalmente me gusta moito en outra novela, cando xa, porque en ese momento el non coñecía a Baía de Vigo. Todo o facía desde París, con noticias dos xornais, porque era un lector empedernido e sabía de que iba todo isto. Pero el non coñecía Vigo, nin coñecía a Baía de Vigo, vale?
pero co San Michel III, que é o terceiro buque que ten, vai a pasar por aquí 2 veces, que como xa comentou Eduardo, non me vou a estender en este tema, e despois de pasar, ele escribe con moito detalle o diario desas 2 visitas, son 2 visitas de 4 días cada unha, e lle encanta a Baía de Vigo e lle encanta Vigo. Verne va a estar na procesión do Cristo, que en aquel momento, por certo, existía, estamos falando de 1878, na procesión do Cristo, vai a estar na Festa da Reconquista. O sea, é dicir, que dá casualidade de que está aquí esos días. E queda encantado. Entón, como xa queda encantado, xa pode despois, cando siga escribindo, comparar. Entón, de feito, unha novela espléndida, Mrs. Brannigan, que sae a novela a protagonista da Bahía de San Diego, en California, el comeza explicando como é a Bahía de San Diego e din unha bahía preciosa, tan bonita como a Bahía de Vigo. Entón, aí nos coloca outra vez. A mí me gusta moito porque aí xa é sobre o que el xa coñece, non é só sobre o que leo nos xornais, non? A mí me gusta especialmente esa mención, sí. Diríase que na túa vida como lector, Xulio Verne tivo moita influenza. É que Xulio Verne ten influencia, vamos, non somente en min como lector, é que ten influencia hasta na NASA, o sea, se vos decatades, os nomes que lle colocan os artefactos son vernianos tamén, o sea, quere decir, ten influencia, Gagarin falaba de Verne antes de ser o primeiro astronauta nos anos 50, quere decir que Verne é un autor literariamente moi bo, o sea, curiosamente, nunca foi da Real Academia Francesa, foi o seu, diríamos, a súa maior dor, non? El quería ser da Academia Francesa, pero nunca o consideraron porque parecíalles literatura juvenil, que é tamén literatura juvenil, pero non é só literatura juvenil. Entón, nunca lle deixaron ser da Real Academia Francesa, non? De literatura. En cambio, sí que foi da Real Academia, quito de Real, que en Francia non existe eso, sobre todo despois da Revolución Francesa, evidentemente, máis, non? Pero digo que sí que foi da Sociedade Xeográfica de París, que é o equivalente á Sociedade Xeográfica Francesa en aquel momento, era un enorme xeógrafo, non? Verne ten 2 lecturas. Verne o podes ler como unha novela de aventuras, é espléndido como novela de aventuras, é moi bo como escritor de novelas de aventuras, é un Stevenson como novela de aventuras, pero, sin embargo, tamén podes leelo en todos os libros, e digo en todos os seus libros, ten importancia a xeografía e ten importancia a ciencia. É un espello do home do século XIX. No século XIX era popular, o sea, por exemplo, os exploradores que iban salían para explorar África descoñecida, terra ignota, eran despedidos nos portos por centenares, por miles de persoas, e cando chegaban igual, quere dicir, era xente realmente famosa, a xente seguía todo eso. No momento en que Verne está escribindo isto, non se coñece o centro de África, por exemplo, non ten nin idea de como é o centro de África, non se coñece polo norte, non se coñece polo sur, non se coñece grandes zonas de Siberia, non se coñece nada de Australia máis que a súa costa, se pensaba de feito que en Australia el participaba desa idea. Era un enorme lago que tiña no centro, o sea, quere decir que el conecta inmediatamente con ese espírito do século XIX. A ciencia o pode todo, chegaremos a todos os sitios, a xeografía, de feito, o primeiro navío que ten, o sea, o primeiro barco que ten, o financia con un libro de xeografía. El vende libros de xeografía ao principio. Era un gran xeógrafo, e eso se nota moito. Cando Verne fala de xeografía, a mí me gusta especialmente o Verne xeógrafo, cando Verne fala de exploración, de xeografía, resulta que hai momentos en que se atopa con, se quere facer unha novela como 5 semanas en globo,
ten que atravesar África, pero es que menos as costas, todo o interior non sabe nada de como é. Ben, entón fai xeopoesía, e entón resulta que acerta bastante, o sea, home, non acerta en outras cousas. Por exemplo, cando leva al Capitán Ateras al Polo Norte, pois coloca un enorme volcán no Polo Norte, e claro, aí pois non acerta moito, non? Ou divide toda a Antártida en dous, con un enorme o surco que divide completamente a Antártida, o sea, pero ten que facelo, porque en ese momento non, pero toda a xeografía de ese momento a controla Verne, e dá gusto, e a ciencia tamén, o sea, todos os adelantos técnicos os usa Verne. Cambiando de asunto, pensas que a cidade de Vigo sae beneficiada da figura de Verne? A cidade de Vigo ten que explotar moito máis a figura de Verne do que está explotando. Bueno, Domingo Villar, seguramente coñecedes, supoño, a Domingo Villar, que era un berniano, era da sociedade de Jules Verne, era de nosa sociedade, un dos máis queridos. Recordo que tivo aí nada, antes, moi pouco antes do seu pasamento, tivo unha entrevista co alcalde, e lle pedía ao alcalde que despois o alcalde con nós, falou dela na prensa e tamén con nós, cando lle dixo, me contaba Domingo Villar que quería que fixera un submarino, o Gallá, un submarino, un Nautilus. Non estaría nada mal, de feito, seguimos insistindo, pero polo menos algo máis modesto. A relación de Vigo con Verne é tan espléndida, tan bonita. Nós temos, por exemplo, se ides a página web, temos o itinerario de berniano. Durante 4 días, Verne paseou por Vigo. O sea, os cafés donde tomaba café, a sociedade recreativa donde ya recibían e agasallaban, os paseos que daba polo centro, todo eso que el anotou no seu diario e que nos serviu despois para saber exactamente como, porque estamos descubrindo parte de nós, o sea, hai un traballo enorme de Eduardo Rolán, por exemplo, buscando documentación en ese sentido. Pois hai que explotalo, o sea, na nosa página web hai un itinerario berniano, va aquí, que vos invito a que leades, non? Eso é a Bahía, que toda a Bahía, para a relación con Verne é absolutamente obvia, non? O sea, con unha novela que coñece todo o mundo. En esta ocasión, la estancia se debió a una avería con los tubos de la caldera de vapor y no al mal tiempo. Es por ello que durante su segunda estancia, Verne acudió a un conocido industrial vigués de aquella época, Antonio Sanjurjo, propietario de los talleres La Industriosa. Antonio era un hombre entregado a la industria y apasionado con la idea del progreso industrial que se estaba llevando a cabo en esos tiempos. En su taller construyó la primera máquina de vapor hecha en Galicia. El Saint Michel III fue reparado por trabajadores de La Industriosa, y a día de hoy hay diferentes rumores y teorías que afirman que se estableció una breve amistad entre el escritor francés y el ya mencionado industrial, aunque no existe ningún tipo de prueba que lo confirmen. 20.000 leguas de viaje submarino es probablemente la obra cumbre del escritor francés. Adentrándonos en esta ficción, el capítulo 8 de la segunda parte, llamado La Bahía de Vigo, nos cuenta cómo el Nautilus llega a la ría de Vigo con el objetivo de recuperar el tesoro de unos antiguos galeones que se hundieron en la batalla de Rande. La batalla de Rande fue una importante batalla naval librada en el estrecho de Rande y en la isla de San Simón. Se produjo el 23 de octubre de 1702 en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. Es en este conflicto bélico donde Verne sacó la inspiración. Verne era un gran lector de la prensa de aquella época, y era costumbre en él recortar ciertos parágrafos o artículos que le interesasen. De esta manera él sacó muchas de sus ideas que años después iría plasmando en papel, ya que muchas de las invenciones de sus novelas están basadas en hechos reales, como puede ser el caso del submarino, que sacó la inspiración de un ambicioso proyecto de un sumergible ordenado por Napoleón Bonaparte décadas atrás. En 1859, un cazatesoros inglés llamado David Landlance obtuvo un permiso para rescatar los galeones de la batalla de Rande en la propia ría viguesa. Hasta creó una compañía de explotación y comenzó a buscar accionistas por toda Europa.
El resultado de todo esto fue que se expandiera como la pólvora la leyenda de que la ría de Vigo tenía tesoros sumergidos entre los restos de las embarcaciones, provocando que fuese noticia en todo el continente, y de esta forma llegaría a los ojos del escritor francés. Más de un siglo después, la imagen de Julio Verne sigue dando de qué hablar en la ciudad olívica. En la zona del Náutico nos podemos encontrar una estatua a tamaño real del escritor, y si nos ponemos rumbo a la isla de San Simón, nos podemos encontrar otra estatua a tamaño real, pero en este caso del Capitán Nemo, exactamente en el mismo lugar donde fue la ficción. Julio Verne es uno de los escritores más populares y más traducidos de la historia, y el hecho de que su única visita a España haya sido en 2 ocasiones en Vigo, que la haya mencionado no solo en novelas como 20.000 leguas de viaje submarino, sino también en La isla misteriosa o en La vuelta al mundo en 80 días, y que a través de los años, gracias a múltiples artículos y diarios personales, sepamos que todo lo que Verne tenía que decir de la ciudad gallega sean cosas positivas, lo hace algo realmente fascinante. Moi ben, Julio, pois foi un placer terte aquí no programa. O prazer foi mío. Moitas gracias por todo. Graciñas. E nada, vémonos no programa Vigueando no vindeiro xoves.